Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a una nueva clase de teoría donde vamos a estar abordando el concepto del potencial eléctrico. En el contexto de electroestática, el campo eléctrico no es un campo vectorial cualquiera. Es un campo vectorial particularmente el cual, cuando le aplicamos el rotor, este siempre es igual a cero. Esta es una condición necesaria para denominar que este es un campo conservativo. Esto lo podemos demostrar fácilmente si nosotros utilizamos el campo de una carga puntual. Ahí lo tenemos escrito en coordenadas esféricas con el sistema de referencia ubicado sobre la partícula. Pero si en vez de hacerlo en coordenadas esféricas, que también podríamos aplicar el rotor en coordenadas esféricas, pero si no se acordasen de cómo hacerlo, básicamente transcribimos esa expresión en coordenadas cartesianas y aplicamos el rotor en coordenadas cartesianas, comprobaríamos que el rotor del campo eléctrico es siempre igual a cero. Este concepto no es ajeno a nosotros. En Física 1 ya han abordado en diferentes situaciones fuerzas en las cuales las denominábamos conservativas. Este fue el caso como por ejemplo la fuerza gravitacional cercana, que la conocían como igual a menos m por g, o la gravitacional general, que era igual a menos g por m sobre la distancia al cuadrado en la dirección radial, o también como puede ser por ejemplo la fuerza elástica. Todas estas las podíamos demostrar que eran fuerzas conservativas y entonces podíamos definirlas, nos daba lugar a definirlas como igual a menos una función gradiente. ¿Esto por qué? Porque siempre que nosotros aplicamos el rotor del gradiente, siempre estemos escribiendo la expresión en las coordenadas que sea, esta igualdad siempre es igual a cero. Lo que veíamos en Física 1 entonces es que si nosotros teníamos que la fuerza era conservativa, lo podíamos escribir como menos el gradiente de una función escalar y particularmente en Física 1, la función escalar, demostrábamos que era la energía potencial. Teniendo eso presente, ahora para el campo eléctrico también podemos definirlo como menos el gradiente de una función potencial. Dado que, como vemos en el contexto de electroestática, el rotor del campo eléctrico siempre es igual a cero. Y esta función potencial la vamos a denominar potencial electroestático. Hay una diferencia, no menor, pero quizás un poco sutil, es que en Física 1, al estar trabajando con el concepto de fuerzas, con un campo vectorial que era la fuerza, veíamos que la función potencial que podíamos definir era particularmente la energía. Ahora en Física 2 nosotros no estamos trabajando con la fuerza, estamos trabajando con el campo eléctrico. Y sabemos que el campo eléctrico se diferencia de la fuerza eléctrica por una constante que es un escalar, que es el valor de la carga. Entonces, eso nos da una idea y nos orienta hacia dónde está definida esta función potencial electroestático, que no es la energía potencial, porque no la estamos definiendo a partir de la fuerza, pero va a ser una diferencia, una constante diferencia respecto de un concepto de energía. Entonces, si nosotros agarramos la expresión
E igual a menos el gradiente de B, y lo integramos, hacemos la integral de línea en ambos lados, ¿sí? Hacemos la igualdad, hacemos la integral de línea, podemos entonces escribir lo que vamos a definir, o lo que va a ser la definición de lo que es el potencial electrostático. Fíjense que en la expresión de arriba, si nosotros tenemos el potencial, aplicándole el gradiente podemos obtener el campo. Y en la definición de potenciales, si nosotros tenemos el campo, ¿cómo definimos quién es este potencial? Bueno, es la integral de línea desde dos puntos a lo largo de una dirección dada. Entonces, déjenme desarrollar un poco más esta idea en la hoja. Entonces, para describir bien cómo queda definido este potencial eléctrico o electrostático, nosotros partimos de que como el campo es conservativo, lo podemos definir como menos el gradiente de una función potencial, donde esta función potencial va a ser el potencial electrostático. Esto sería escrito en la forma diferencial, si se quiere. Si nosotros integramos, como hicimos ahí, a ambos lados de la integral, esto queda menos el gradiente de B diferencial de L. Y lo hacemos entre dos puntos bien definidos, por ejemplo, nos vamos a poner genéricos entre A y B. Esta integral que está aquí, entre A y B, del gradiente de B diferencial de L, es igual al valor de B en B menos de B en A. Y esto, no sé si se acuerdan de Física 2, se demuestra por el teorema fundamental para gradientes. Entonces, uniendo esta igualdad con esta igualdad, nos va a quedar que B de B menos B de A menos, porque aquí, perdón, va más, no va este menos, entonces este menos pasa para este lado, la integral entre A y B de E diferencial de L. De esta manera nos queda definido el potencial entre dos puntos en términos del campo eléctrico. Como vemos, no estamos explicitando el recorrido y vemos que es independiente del camino porque E es conservativo. Entonces, lo que a nosotros nos va a interesar, en realidad, es decir que el potencial delta B igual a B en B menos B en A o sea, el potencial está definido como valor en la diferencia de dos puntos. A nosotros lo que nos interesa es qué valor toma la diferencia entre dos puntos dados.
De alguna manera, diciendo esto, lo que estamos diciendo es que no existe valor absoluto, y vamos a poner entre comillas, absoluto del potencial. Físicamente, lo que a nosotros nos interesa es la diferencia del valor del potencial entre dos puntos dados. Entonces, una manera de demostrar que lo que físicamente tiene implicancia es la diferencia del valor de potencial entre dos puntos, lo que vamos a hacer es definir ahora un BDR menos, y vamos a poner un B de un valor de ref, y esto va a significar referencia. Entonces, con la definición de potencial que tenemos aquí, vamos a decir que es menos la integral desde el punto de referencia hasta R de E diferencial de L. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, como a nosotros nos interesa la diferencia del potencial entre dos puntos, lo que vamos a hacer es elegir un punto de referencia. Ref es un punto de referencia tal que, ¿qué es lo que nos convendría a nosotros? Que B de ref sea 0, que ese valor de potencial en el punto de referencia sea 0, o sea que tal que B en el valor de referencia sea igual a 0. Eso es lo que es conveniente. Podríamos no hacerlo y podría tener un valor, ¿sí? Pero sería conveniente. Si nosotros hacemos eso, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este valor de referencia, claramente es un punto arbitrario y, como dijimos acá, lo elegimos a conveniencia. Si particularmente nosotros tomamos que B en ese punto de referencia es igual a 0, eso nos estaría indicando que esto que está aquí es igual a 0. Por lo tanto, nos quedaría definido, si nosotros venimos aquí, un B de R igual a menos la integral desde ese punto de referencia hasta R de E diferencial de L, que era lo que ustedes tenían en la diapositiva. Ahora, si nosotros no elegimos el punto de referencia este y elegimos otro punto de referencia, podríamos definir el potencial de la misma manera, ¿sí? Entonces, yo podría decir, bueno, ahora vengo y defino un B primado de R, tal que en realidad en vez de estar en el punto de referencia ref, voy a estar en el punto de referencia primado hasta un R de E diferencial de L. Pero el potencial, de la misma manera que nosotros tenemos que en el campo eléctrico y en la fuerza de Coulomb podemos aplicar
el principio de superposición, aquí podríamos hacer lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta integral desde el punto de referencia hasta R, la voy a desglosar y voy a decir que es menos la integral desde el punto de referencia primado hasta el punto de referencia, lo voy a hacer como en tramos, de E diferencial de L, menos la integral desde el punto de referencia hasta R de E diferencial de L. Entonces, esta integral que está aquí es un valor, ¿sí? Porque la función potencial es una función escalar, no es una función vectorial, es una función escalar. Por eso es muy oportuno muchas veces trabajar con el potencial en vez de con el campo, dado que pasamos de una función vectorial, que si estuviésemos en el caso más general en 3 dimensiones y cada cual de sus dimensiones variaría en las 3 componentes, tendríamos 9 variables dando vuelta. En cambio, si lo trabajáramos con la función potencial, eso se reduciría a 3 variables, se reduce mucho el problema. Entonces, a lo que voy es que esto es un escalar. Entonces yo podría decir, bueno, esto vale k, una constante cualquiera, k, c. Y esto es la definición del B de R. Entonces nos queda que B primado de R, o sea, usando otro punto de referencia, no es más ni menos que K más B de R. Entonces fíjense lo que estamos diciendo aquí, que el potencial va a cambiar dependiendo del punto de referencia que yo tome por el valor de una constante. Recuerden en física 1, cuando ustedes hacían problemas con la función potencial gravitacional y si ponían el cero sobre la mesa o si ponían el cero sobre el suelo, era distinto, pero nuevamente, como ahí lo que interesaba era la diferencia, no importaba dónde nosotros poníamos el cero, la diferencia se mantiene. Entonces, fíjense que con la función potencial electrostática, el potencial está definido salvo una constante. Entonces, fíjense qué importante esto. Si yo hago B primado en B, esto va a ser igual a K más B de B. Y si yo hago B primado en A, esto va a ser K más B de A. ¿Sí? Sería esto así, si yo lo pondría definido en términos de referencia, y esto en términos de referencia primado, que en realidad sabemos que se relacionan de esta manera. Por lo tanto, si yo en realidad haría un delta B primado, que es igual a B primado en B menos B primado en A, esto no es más ni menos que K más B de B menos K más B de A, que básicamente termina siendo K más B de B menos K menos B de A. Por lo tanto, K se va con K y esto termina siendo B de B menos B de A, que es igual a delta B. Entonces, ¿qué demostramos con esto?
Fíjense, delta B primado es igual a delta B. Nos estamos independizando del punto de referencia tomado. Como lo que importa son las diferencias, independientemente del punto de referencia que nosotros estemos tomando, esto va a seguir valiendo. Y de esta manera demostramos que lo que realmente importa es la diferencia y nos estamos independizando del punto de referencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasar a definir nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, primer ejemplo. Y vamos a hacer el caso más sencillo de todos, que es el potencial de una carga puntual. Tenemos una carguita puntual. Si ubicamos el sistema de referencia sobre ellas, X, Y y Z, y ubicamos aquí en un punto P, cualquiera, a una distancia R, sabemos que el campo en ese punto P es Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado N sub R. Entonces, si lo queremos hacer entre dos puntos definidos, o sea, hacemos delta B igual a B de B menos B de A, va a ser igual a menos la integral de E, diferencial de L, entre A y B. O sea que vamos a estar partiendo de A. Esto está queriendo decir que estamos yendo de A hacia B. Estamos recorriendo aquí el espacio en esta integral de línea para ver cuál es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Entonces, el campo ya sabemos quién es y nos falta definir el diferencial de línea, pero el diferencial de línea, ¿qué nos conviene? Nos conviene agarrar coordenadas esféricas en principio, porque el campo tenemos escrito en coordenadas esféricas, y si lo hiciéramos así, tan general como yo estoy haciendo esta curvita que tendría las tres dimensiones, igual con el producto escalar solamente sobreviviría el E sub R. Entonces, también podemos elegir el caso más sencillo de decir, bueno, vamos a tomar E sub R diferencial de R. Entonces, esto va a quedar igual a menos la integral entre A y B de Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado N sub R, producto escalar E sub R diferencial de R. Como E sub R por E sub R es 1, esto que está aquí es igual a 1, y solamente depende de R, lo que vamos a hacer es sacar todo el resto afuera, nos queda menos Q sobre 4pi epsilon 0, la integral entre A y B, diferencial de R sobre R cuadrado. Esta integral que está aquí, ¿cuánto nos da? Menos 1 sobre R. Piensen un poquito, menos 1 sobre R. Por lo tanto, esto que está aquí, si quieren lo hacemos desde aquí, va a ser igual a menos Q sobre 4pi epsilon 0 por menos 1 sobre R evaluado entre A y B. El menos se va con el menos, nos queda más, y de aquí nos queda definido el delta B igual a B de B menos B en A igual
a Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre B menos 1 sobre A. Y este es el potencial electrostático definido entre dos puntos bien determinados A y B. También podemos calcular el potencial de una carga puntual, pero podemos extrapolar esta expresión como para todo el espacio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer, entonces, es decir, bueno, en vez de hacerlo entre dos puntos definidos A y B, yo ahora querría saber cómo puedo definir el potencial para todo el espacio. ¿Y cómo se le ocurre que podemos hacer? Hacemos el delta de B igual a B de R menos B de referencia igual a menos la integral de E diferencial de L entre referencia y R. Para poder definir un B de R, que lo estaríamos definiendo para todo el espacio, no confundir con que es un potencial absoluto, siempre lo estaríamos restando a nuestro valor de referencia, pero si nosotros somos inteligentes en tomar el valor de referencia, ¿cómo podemos hacer para tomar un valor de referencia que este sea 0 y en algún punto definimos B de R para todos los puntos del espacio? Entonces vamos a tomamos el valor de referencia tal que, ¿qué punto va a ser? El infinito. Dado que B de infinito es igual a 0 para una carga puntual, No es para todas las simetrías esta situación. Para una carga puntual. Entonces, si tomamos el valor de referencia como infinito, B de referencia se hace 0. Por lo tanto, vamos a decir que B de R es igual a menos la integral entre infinito y R del campo, que dijimos que es Q sobre 4pi epsilon 0. Y ahora déjenme primarla, solamente como aquí lo estamos definiendo en R, la vamos a primar para no hacer abuso de notación. R primado al cuadrado en E sub R primado por E sub R primado diferencial de R primado. Nuevamente, E sub R con E sub R se hace 1. Y esto nos va a quedar menos Q sobre 4pi epsilon 0, la integral entre infinito y R, diferencial de R primado sobre R primado al cuadrado. Nuevamente, esta integral es menos 1 sobre R, por lo tanto nos da menos Q sobre 4pi epsilon 0 menos 1 sobre R primado evaluado entre infinito y R. Como ya hemos mencionado, el menos con el menos se va, y cuando evaluamos entre R y infinito, fíjense que aquí lo que obtenemos es B de R igual a Q sobre 4pi epsilon 0. Esto queda 1 sobre R menos 1 sobre infinito que es 0, entonces nos queda que el potencial B de R toma esta pinta y de alguna manera estaríamos teniendo la expresión del potencial para todo el espacio definido por una carga puntual, tomando como sistema de referencia o como punto de referencia el infinito. Analizamos entonces
poco la expresión obtenida. Si nosotros ponemos la carguita Q, tenemos que es esta funcionalidad. Entonces fíjense, si yo hiciera, lo voy a hacer en el plano, pero esto es radial, o sea que serían esferas, y tomo una que tenga un radio A, tomo otra que tiene un radio B, tomo otra que tiene un radio C. ¿Cómo nos queda? Nos queda B de R igual a A es igual a Q sobre 4pi epsilon 0A. Si tomo B de R igual a B, nos queda Q sobre 4pi epsilon 0B. Si tomo B de R igual a C, nos queda Q sobre 4pi epsilon 0C. Entonces, ¿qué está pasando? En lo que aquí estamos proyectando como círculos, pero en realidad serían esferas. Lo que estamos tomando es que a un radio fijo, lo que estamos viendo, no tomando, es que a un radio fijo, el potencial sobre ese radio toma el mismo valor. Si luego yo cambio de radio, va a cambiar de valor ese potencial, pero sobre ese radio voy a encontrar una superficie donde el potencial es igual. Lo mismo si volviese a cambiar de valor. Si yo analizara o quisiera graficar esto, ¿cómo nos queda? Que B de R, en términos de R, es una función que decae proporcional a 1 sobre R. Entonces, a medida que me alejo, la intensidad del potencial se atenúa. Entonces vayamos ahora a estas gráficas. Vamos a analizar las superficies de potencial. En el dibujo de la izquierda tenemos el caso de una carga puntual. Observemos que ahí está representada la carga positiva y la línea punteada en celeste es lo que yo les grafiqué. Son valores de potencial determinados, iguales. Entonces es lo que vamos a denominar como superficies equipotenciales. Si yo hiciera una gráfica del valor del potencial, o sea, un B de R en términos de SR, lo que veríamos es este dibujo tipo volcán, y cada corte, por ejemplo, entre la zona roja y naranja, sería una proyección en el plano y nos daría un circulito en celeste. Entre naranja y amarillo proyectamos y nos da otro circulito. Entre amarillo y verde proyectamos y nos da otro circulito. Y esos son regiones equipotenciales. En rojo vemos la funcionalidad del potencial, que es esta función que decae como 1 sobre R. ¿Sí? A medida que me alejo del valor de la carga, el valor de potencial se hace 0. Y miren un detalle muy importante a analizar en términos de la línea de fuerza o términos de las líneas de campo y las superficies equipotenciales. ¿Cómo son las líneas respecto de las superficies en todos los puntos del espacio? Si nosotros lo observamos desde cualquier ángulo, damos vuelta al problema y lo miramos, encontramos que las líneas de campo son perpendiculares a las líneas, o sea, a las superficies equipotenciales. Eso, piénsenlo un poquito, es un concepto que ya han visto en términos del gradiente. ¿Sí? Hacia dónde crece el gradiente, hacia dónde apunta el gradiente,
es la relación que vamos a tener en términos del campo y las superficies equipotenciales. El mismo análisis lo podríamos extender, por ejemplo, en este caso a un dipolo. Entonces, si nosotros dibujáramos el potencial, tendríamos ahora un volcán y un sumidero, esquematizando la partícula positiva a la izquierda y la negativa a la derecha. Vemos que si nosotros proyectamos en el plano, si el dipolo tuviese los mismos valores de carga, las superficies equipotenciales proyectadas en el plano son análogas, lo único que uno estaría indicando valores positivos de potencial y la otra valores negativos del potencial. Y nuevamente podemos ver que las líneas de campo respecto de las líneas equipotenciales son perpendiculares en absolutamente todos los puntos del espacio. Eso nos lo está dando la definición. Por lo tanto, si tuviésemos la gráfica de una o de otra, entiéndase por si tuviésemos la línea de Faraday que nos están representando el campo, la línea de campo, o tuviésemos representado las líneas equipotenciales, nosotros podríamos inferir cómo estaría siendo uno o la otra. Por ejemplo, si tenemos las líneas equipotenciales graficadas, podríamos inferir cómo es el campo porque sabemos que las cruza perpendicularmente en todos los puntos del espacio. Para ahondar un poco más en esta definición del potencial electrostático, vamos a hacer un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Que va a ser una esfera de radio R con distribución uniforme de carga. Es decir, va a tener un ρ de R igual a ρ0. Esto quiere decir que vamos a tener una esferita de radio R, donde vamos a tener una distribución uniforme de carga. Entonces, para poder obtener el potencial, necesitamos el campo. El campo lo vamos a obtener con Gauss. Bien, nosotros ya sabemos con Gauss que vamos a tener que definir dos regiones. Vamos a definir unos R's aquí menores que el R grande y unos R's por aquí mayores al R de la esfera. ¿Y en qué nos va a diferenciar básicamente la expresión del campo? Bien, si nosotros miramos Gauss, cuando estamos por dentro estamos encerrando esta porción de carga y solo esa porción de carga, lo que está encerrando la superficie gaussiana. Cuando estamos por fuera estamos viendo toda la carga encerrada. Entonces, ahora la carga encerrada va a ser igual a la integral de volumen de ρ0 diferencial de volumen. Como ρ0 es uniforme, particularmente en este caso y solo particularmente en este caso, va a terminar siendo que lo podemos escribir así. Va a ser la integral entre 0 y R, entre 0 y 2pi, entre 0. Vamos a poner entre 0 y pi y entre 0 y 2pi de ρ0 seno de tita o r tita r cuadrado seno de tita diferencial de tita diferencial de phi diferencial de r. ¿Sí?
esto es entre 0 y R, estoy adentro. Y fíjense que como es constante termina siendo R por el volumen de esta esfera. O sea, esto termina dando ρ0 por 4/3 pi por R al cubo. Pero porque ρ0 es constante. Si tuviese un ρ de R, yo debería integrar y no sería el valor de la densidad por el volumen de la esfera, ¿sí? Que eso quede bien en claro. Y si estoy por fuera, aquí, la carga encerrada va a variar entre 0 y R grande, por lo tanto, en el segundo caso va a quedar que la carga encerrada es igual a ρ0 por 4/3 pi por R grande al cubo. Entonces, pasamos ahora sí a calcular el campo y nos queda que para R menores que el radio de la esfera, partimos de Gauss. Esto básicamente nos da siempre lo mismo porque el campo lo suponemos radial y lo podemos sacar afuera de la esfera. Entonces esto nos da que es el módulo de E por 4pi R cuadrado igual a la carga encerrada, que es esto que está aquí, ρ0 por 4/3 pi R al cubo sobre epsilon 0. Entonces, el R al cuadrado se va con el cubo, el 4pi se va con el 4pi y nos termina quedando que el campo es igual a ρ0 por R sobre 3 epsilon 0 n sub R. Este campo está definido en esta región. Para los R's mayor o igual a R, ¿qué va a pasar? Esto da igual, porque el campo aquí tiene la misma magnitud, lo sacamos afuera, o sea que esta parte de la integral da igual, es 4pi R cuadrado, pero ahora lo que cambia es el valor de la carga encerrada. Esto es igual a ρ0 por 4/3 pi por R, el R de la esfera, el R que es un R constante, al cubo sobre epsilon 0. Entonces ahora lo que hacemos es cancelar este 4pi con este 4pi y el campo queda ρ0 por R al cubo sobre 3 epsilon 0 R cuadrado n sub R. Y este sería el campo para los puntos de afuera. Bien, yo ya teniendo los campos, ahora voy a la definición de potencial, integro y defino la funcionalidad del potencial ¿en qué? En dos regiones, para R mayores o igual al R constante y para R menores que R. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es dejar representado, aquí va a estar E, aquí va a estar B, en términos de R, en ambos casos, y vamos a hacer que coincida la interfase de la región. ¿Sí? Bien. El gráfico del campo ya lo podríamos ir haciendo. Son estas dos funciones que tenemos aquí. Tenemos que hasta el R, el campo se comporta linealmente. Crece linealmente. Hasta llegar a un valor máximo, que es este que está aquí, que es ρ0 por R sobre 3 epsilon 0. Y a partir de ahí decae proporcional a la distancia al cuadrado.
¿sí? Para definir el potencial, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decimos delta de B, vamos a la definición formal, va a ser B de R menos B del valor de referencia igual a menos la integral de E diferencial de L entre el valor de referencia y R. Lo primero que tenemos que definir, como nosotros queremos ahora el valor de potencial en todos los puntos, no queremos un valor definido entre A y B, no queremos un valor dado entre un tramo, lo que queremos es como definir una funcionalidad para una región del espacio. Lo vamos a hacer así y vamos a decir, bueno, tenemos que tomar un valor de referencia. ¿Qué valor de referencia nos va a convenir? Esto que está aquí, si yo no lo hubiese escrito de esta manera, para poder ligar ambos resultados, esto que está aquí es Q. Por lo tanto, como ya hemos visto muchas veces, el campo lo podría haber escrito como Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado n sub r. Para afuera, para los valores de afuera. Eso quiere decir que cuando yo estoy muy lejos, no distingo entre si es una esfera o si es una carguita puntual. El campo, la pinta, la forma funcional, son análogos, lo cual ya lo hemos discutido en la clase pasada y está bien que así sea. Nosotros recién acabamos de discutir carga puntual y vimos que si el campo decae como r cuadrado, el potencial decae proporcionalmente a 1 sobre r y podemos tomar como punto de referencia válido el infinito. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar el punto de referencia como válido el infinito, tal que B en ese punto de referencia es igual a 0. Y esto nos va a terminar dando 0. ¿Sí? Entonces vamos a venir desde aquí, desde el infinito, y vamos a ir haciendo una integral de línea, como ya hemos representado otras veces. ¿Sí? Y me voy a frenar en un punto R. Me voy a frenar en un punto R por aquí, genérico. Tal que si yo vengo aquí va a ser un punto que está aquí por fuera y un punto que está aquí por fuera. Bueno, no lo están viendo, pero abajo del gráfico del campo está el del potencial. Después lo vamos a ver. ¿Sí? Esperen que esto aquí queda como medio. Bien. Entonces pasamos a hacer formalmente esta integral. Como este R que está aquí es este R que está aquí y estoy por fuera, es como que yo vengo barriendo todos estos puntos con la integral y en todos estos puntos la definición de campo que tengo es el del campo exterior, es esta que está aquí. Entonces, el B de R va a ser igual a menos la integral entre infinito y R de ρ 0 por r al cubo sobre 3 epsilon 0 r cuadrado n sub r por e sub r diferencial de r. Entonces este con este da 1, nos queda menos ρ 0 por r al cubo sobre 3 epsilon 0 afuera, integral entre infinito y r. Y acá déjenme primarlo para no hacer abuso de notación, aquí también tendría que ir todo primado, al cuadrado. Como ya hemos visto en dos oportunidades anteriormente, esta integral da 1 sobre r, menos 1 sobre r, entonces nos queda menos ρ por r al cubo sobre 3 epsilon 0 por menos 1 sobre r primado entre infinito y r. Este menos se va con este menos y nos queda que b de r es igual a ρ 0
por r al cubo sobre 3 epsilon 0 r. Y este sería el valor, la funcionalidad del potencial para los R's mayores o igual a R. ¿Sí? La funcionalidad. Bien, ya tenemos, si quisiéramos graficarlo, ya tenemos la funcionalidad en esta región que está aquí. Ahora, cuando yo quiero venir, esperen que voy a hacer que se vea un poquito porque el análisis sigue hasta acá, desde el infinito y sigo avanzando y sigo avanzando y quiero ver cómo es la funcionalidad de un punto genérico aquí, un R genérico, pero que estoy aquí adentro, ¿cómo puedo definirlo? El punto de referencia sigue estando ahí. Entonces, lo que debemos hacer es decir, bueno, yo voy a hacer un delta de B, que nuevamente va a ser menos la integral entre infinito y R de E diferencial de L. Eso no va a cambiar. Lo que pasa es que cuando yo vengo de infinito hasta el R constante, el campo es el campo exterior. Por lo tanto, yo voy a decir, bueno, entre infinito y R va a ser el campo de afuera, diferencial de L. O sea, acá va un menos. Menos la integral entre R y R del campo de adentro, diferencial de L. ¿Sí? Y de esa forma, por definición, puedo hallar el valor del potencial aquí adentro referido al mismo punto respecto del valor del potencial aquí, y eso nos va a dar una función que va a estar definida tanto en estos valores como en estos valores. ¿Sí? Por lo tanto, esto queda de esta manera. Menos la integral entre infinito y R de este campo que está aquí, ρ0 por R al cubo sobre 3 epsilon 0 R cuadrado n sub R por E sub R diferencial de R, menos la integral entre R y R, y ahora tenemos el otro campo, ρ0 por R sobre 3 epsilon 0, acá vamos a tener que primar E sub R diferencial de R. Esto que está aquí no es más ni menos que esta integral, pero en vez de tener una R variable, tiene una R constante. Entonces nos va a dar esto, pero en vez del R variable, el R constante. Esto que está aquí nos va a dar entonces, esta integral, nos va a dar ρ0 como un R se va con R, R cuadrado sobre 3 epsilon 0. Y esta integral que está aquí, sí, ahora tenemos que analizar la funcionalidad. Esto nos va a dar entonces ρ0 por R cuadrado sobre 3 epsilon 0 menos ρ0 sobre 3 epsilon 0 por R' al cuadrado sobre 2 entre R y R. Si nosotros escribimos todos los términos, nuevamente va a quedar que B de R es igual a ρ0 por R cuadrado sobre 3 epsilon 0 menos ρ0 por R cuadrado sobre 6 epsilon 0 más ρ0 por R cuadrado sobre 6 epsilon 0. Si juntamos este término con este término, nos termina dando que B de R es igual a ρ0 por R cuadrado sobre
y 1/3 más 1/6 nos da 1/2, 2 epsilon 0 menos rho 0 por r cuadrado sobre 6 epsilon 0. Y esta es la funcionalidad del campo, del potencial, perdón, para los R's menores que el radio constante de la esfera. Entonces aquí va a haber un valor, que ¿cuál va a ser? Va a ser esta función evaluada en R, y si vemos esta función evaluada en R y esta función evaluada en R, el valor es el mismo. Es tal que, y ahora vamos a ver la importancia de eso, es tal que es rho 0 por r cuadrado sobre 3 epsilon 0. Vemos que para los r mayores al radio de la esfera, la funcionalidad es proporcional a 1 sobre r, lo cual está bien, porque dijimos que era como análogo a una carga puntual visto desde afuera, y adentro es menos r cuadrado, o sea que hace esto. Fíjense que el potencial siempre va creciendo. ¿Sí? Aquí es continuo. El potencial debe ser continuo. No necesariamente tiene que ser una función suave. Como vemos acá, es la unión de dos funciones. Bueno, aquí yo lo dibujé, parece suave, pero no necesariamente tiene que ser una transición suave. Pero sí la función tiene que ser continua. Tiene que ser continua porque necesitamos que la derivada esté definida para todos los puntos. ¿Y por qué necesitamos que la derivada esté definida en todos los puntos? Como el campo eléctrico es menos el gradiente e implica derivadas direccionales, necesitamos que esas estén definidas. No importa si nos acercamos por la derecha o nos acercamos por la izquierda y son diferentes. No importa que el límite es distinto. Fíjense que el campo sí puede cambiar bien bruscamente. Pero el potencial, si bien no tiene que ser necesariamente suave, debe como requisito ser continuo para que el campo eléctrico esté definido en todos los puntos del espacio. Un detalle que quiero que quede claro con la definición de potencial si bien nosotros no le pusimos vector en la presentación, está en negrita, algunos libros van a ver que la definición de potencial está dada de esta manera. Es menos la integral desde el punto de referencia vector hasta R vector por E diferencial de L. Cuando nosotros hacemos V y le ponemos un R vector, como aquí ref, y algunos lo ponen en negrita para denotarlo, o algunos le ponen la flechita, lo que estamos definiendo es el vector R, es un punto del espacio, o sea que este R que está aquí, lo que en realidad nos está diciendo es que es un R igual a X y Z. O sea, están haciendo una definición del potencial genérica en el espacio en 3 dimensiones. Lo mismo cuando ponen ref, sería el X de referencia más el Y de referencia más el Z de referencia, y lo mismo con un valor genérico aquí. Pero, como ya hemos dicho, la función potencial, esto lo que nos está diciendo es que es un B de X y Z. O sea que si nosotros estaríamos en el caso más genérico, o sea que el campo está definido en 3 dimensiones y cada una de sus 3 dimensiones, el potencial definido más genéricamente sería así. Esta es la definición más genérica del potencial. Y es en 3 dimensiones. Pero lo que tienen que recordar, que más allá de que esté escrito así,
el potencial siempre es una función escalar, ¿sí? No es que porque esté en términos de un b de vector va a ser un vector. Lo que estamos denotando con este r vector es que es un punto x y z en el espacio. Para seguir ahondando en las diferentes presentaciones del potencial eléctrico, otra forma de poder calcular el potencial eléctrico es a partir de la expresión de una carga puntual, que tenemos ahí presentada en la diapositiva. Una vez que obtenemos la expresión funcional del potencial eléctrico de una carga puntual, lo podemos generalizar fácilmente para un sistema de partículas. Como ya hemos mencionado, el potencial eléctrico también permite el principio de superposición, al igual que la fuerza de Coulomb y el campo eléctrico, de manera que el potencial en un punto P sería la suma de las n partículas de los potenciales que le generan las n partículas en ese punto P. De igual modo que nosotros, tanto para la fuerza como para el campo eléctrico, generalizamos desde la expresión de una carga puntual para distribuciones continuas de carga, lo mismo podemos hacer para el potencial eléctrico. Entonces, desde una carga puntual podemos generalizar que el potencial que va a tener el punto P, también lo podemos pensar como principio de superposición, es el aporte de potencial de todos los diferenciales de Q que están sobre esta distribución continua de carga. Y como ya sabemos que cuando tenemos una distribución continua, sumar implica integrar, estaríamos integrando todos esos diferenciales de carga para ver el aporte de potencial en el punto P. Si lo analizamos en detalle, nos quedan expresadas en términos de ρ, si estuviésemos en una distribución volumétrica, en términos de sigma, si estuviésemos en una distribución superficial de carga, y en términos de lambda, si estuviésemos en una distribución lineal de carga. Ahora bien, todas estas expresiones que nosotros estamos extrapolando o estamos obteniendo desde la expresión del potencial eléctrico de una carga Q, tiene tácitamente una información que no es menor. Cuando nosotros hicimos el cálculo explícito previamente en esta clase de cómo es ese potencial V de R, para definirlo en todos los puntos del espacio, utilizamos un punto de referencia. El punto de referencia utilizado naturalmente para una carga puntual es el infinito. Entonces, si nosotros extendemos esa definición para un sistema de n partículas, es esperable que el punto de referencia siga siendo el infinito. Ahora, cuando nosotros tenemos distribuciones continuas de carga, pueden estar sucediendo dos cosas. Esas distribuciones de carga pueden estar compactas en el espacio o pueden no estarlo. En aquellos casos en donde la distribución de carga esté compacta en el espacio, vamos a poder utilizar estas definiciones de potencial eléctrico. Entiendan que estas definiciones de potencial eléctrico no es la definición de lo que es el potencial eléctrico. Es hacer una generalización de la forma que se obtuvo para una carga puntual. Lo que vamos a ver es que en algunos casos la integral se vuelve sencilla y entonces es útil de hacerlo de este modo.
En casos en donde no se pueda aplicar porque no podamos usar el punto de referencia como el infinito, y van a ser en la mayoría de los casos que sí, como por ejemplo un disco, un anillo, un plano finito, una carga puntual, un sistema de cargas puntuales, una varillita de longitud finita. En todos esos puntos, en todas esas situaciones o distribuciones, podemos usar el infinito como punto de referencia. Particularmente cuando tenemos un alambre de longitud muy larga o infinita, o un plano infinito, o un cilindro infinito, el punto de referencia va a tener que ser otro, porque cuando vayan a expresar el problema matemáticamente se van a dar cuenta por qué, ahí se van a dar cuenta explícitamente por qué el infinito no se puede utilizar. Si uno lo quisiera visualizar en esta instancia es porque uno nunca puede alejarse infinitamente, porque es infinito, ¿sí? Entonces el punto de referencia va a tener que ser otro. En los casos en que sí se pueda, vemos que hay casos particulares en donde no vamos a tener que pasar por obtener el campo y luego hacer la definición formal de cómo está definido el potencial eléctrico, bien digo, en términos del campo. Y directamente lo vamos a pensar como el aporte de potencial de cada uno de los diferenciales de carga que están inmersos en esta distribución continua de carga. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es una integral, como vemos ahí, que va a estar definida tanto o sobre el volumen de la distribución o sobre la superficie y sobre la longitud, y no vamos a estar haciendo una integral de línea recorriendo el espacio donde ya está definido el campo. Entonces, como último ejemplo, vamos a hacer un caso particular para la obtención del potencial eléctrico. Entonces, vamos a hacer un tercer ejemplo. Que va a ser un disco que va a tener un dado radio R y que el disco va a estar en el plano XY y nosotros vamos a querer obtener el potencial en un punto del eje de simetría Z, como ya hemos calculado el campo, pero ahora en un punto P, a una distancia Z0, pero ahora vamos a querer calcular el potencial. Si nosotros lo hiciéramos formalmente, tendremos que calcular el campo en este punto y luego hacer la integral de línea, que va a tener que ser en Z, porque todas las otras van a ser perpendiculares y va a dar 0, para hallar el potencial en este punto. Pero ahora lo que vamos a hacer, extrapolando la información de una carga puntual, va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de sigma en R primado, diferencial de S sobre R menos R primado. Entonces, R era el punto donde queríamos calcular, que va a ser 0 en I, más 0 en J, más Z0 en K. Y R' era donde estaba la carga, un diferencial de carga, que si nosotros pusiéramos un diferencial de carga aquí, este era nuestro R', este es nuestro R, de tal manera que esto que está aquí va a ser R menos R', módulo, la distancia, ¿sí? Entonces el R' va a ser R coseno de tita en I más R seno de tita en J más 0 en K. De tal manera que R menos R' es menos R coseno de tita en I menos R seno de tita en J más Z0 en K. Y cuando hacemos el módulo de R menos R' es esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado raíz.
Y cuando hacemos eso nos queda r cuadrado más z0 al cuadrado raíz. Sigma lo vamos a suponer constante, entonces sigma de r' en realidad es un sigma, vale para todos los puntos igual, y el diferencial de superficie es el diferencial de superficie donde está distribuido este sigma, o sea que es r diferencial de r diferencial de phi. Entonces, teniendo todo esto a nuestro alcance, vamos a decir, bueno, el b de r es 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral, porque es una integral de superficie, va a ser una integral doble entre ¿qué? Entre 0 y 2pi, entre 0 y r, el radio del disco, ¿de quién? De sigma por r, diferencial de r, diferencial de phi, sobre r menos r' módulo, o sea que nos da r cuadrado más z0 cuadrado raíz. La integral angular sale directamente, entonces esto nos da sigma por 2pi sobre 4pi epsilon 0, de tal manera que este 2pi se va con este 4pi y nos queda un 2, y nos va a quedar la integral definida entre 0 y r de r, diferencial de r, raíz de r cuadrado más z0 cuadrado. Esta integral sale por sustitución directa. Hacemos un cambio de variable. Decimos que u es igual a r cuadrado más z0 cuadrado. Entonces el diferencial de u va a ser 2r diferencial de r. ¿Sí? Entonces, b de r, b de r nos va a terminar quedando sigma sobre 2 epsilon 0. Como es r de r, nos queda 1/2 de la integral de u a la menos 1/2 diferencial de u. Esta integral u a la menos 1/2 diferencial de u es igual a 2 veces u a la 1/2. Entonces este 1/2 se va con 2 y cuando volvemos a reescribir u por el cambio de variable que hicimos, nos termina quedando sigma sobre 2 epsilon 0, la integral de r cuadrado más z0 cuadrado raíz evaluado entre 0 y r. Y fíjense que de una manera, si bien implica un poco de álgebra, una gimnasia en cuanto al álgebra, les dejo para que hagan en su casa, desde la expresión de campo que ya tienen, hacer la integral de línea y fíjense que igual conviene. Entonces hacemos que el b de z va a ser ahora, porque va a valer en b de z, va a ser sigma sobre 2 epsilon 0, y esto es la raíz de r cuadrado más z cuadrado menos, y como es z cuadrado raíz, es en realidad el valor absoluto de z0. Y este sería el potencial que tenemos en el punto P, usando de alguna manera tácitamente que el punto de referencia está ubicado en el infinito. Entonces, dicho todo esto, damos por terminada la clase de potencial eléctrico.